de la mansedumbre o dentro del antónimo de mansedumbre. Es impulsivo, bravo, bronco, violento, contencioso, contradictor, pleiteador, áspero, de mal genio e inclusive grosero. Y es muy bueno aclarar que en el reino animal también prevalece esto. Hay perros que son mansos y perros que son bravos. Del ganado vacuno hay bueyes y vacas que son mansas, pero hay toros bravos como los de Lidia y vacas bravas también. Inclusive en los elementos que nos rodean, como el aire, hay un aire manso, ese airecito tranquilo y agradable, pero hay vientos tempestuosos, huracanados, tipo torbellino, tipo tornado. En los ríos hay ríos de corrientes mansas y hay ríos con aguas broncas, bravas y descontroladas. Piensen y pensemos cada uno de nosotros que nuestra personalidad, que se compone de nuestro temperamento y de nuestras características, necesariamente tenemos que tener de uno o de otro, y quizás un poco de uno y un poco de otro, y de lo que se trata este estudio es de que podamos identificar en qué lado estamos y cuál es el propósito de la palabra de Dios, que al hacer este análisis de nuestra personalidad, que ahí se conjuntan el temperamento y el carácter, entendiendo que el temperamento es altamente hereditario y el carácter altamente formativo, y entonces Dios dice, está muy bien, pero esto en el cristianismo hay que corregir lo que no esté de acuerdo con lo que yo establezco en la palabra de Dios, en la Biblia. Ahora, habiendo hecho esta acotación y esta aclaración, entramos al primer punto. Estamos hablando que la mansedumbre es una virtud. Entonces, ¿para qué sirve esta virtud? Ya vimos la definición de la Real Academia Española. Vamos a ver ahora qué dice la Biblia en torno a esta cualidad. Y vamos a aplicar todo lo que hemos venido aprendiendo de las reglas que un buen estudioso de la Biblia aplica para que sea la misma Biblia la que define estas virtudes y sobre todo para qué sirven, en qué las podemos y debemos aplicar. En este caso específico, la mansedumbre. Y vamos a ir a esta regla que se llama regla de la primera mención. Cuando Dios, que es un Dios de orden, menciona por primera vez un tema, una palabra o un concepto, lo va a conservar indefectible e invariablemente por toda la Biblia. Entonces, es importante cuando vemos una palabra analizar desde el punto de vista de Dios cuándo fue la primera vez que en la Biblia se mencionó y con qué propósito. Y dice Eclesiastés 10:4, si el espíritu del príncipe se exaltara contra ti, no dejes tu lugar, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. Aquí estamos hablando de un gobernante, de un príncipe. Y cuando se refiere a ti, está hablando de un gobernado, o sea, nosotros. Entonces, y dice que cuando el espíritu del gobernante se exaltare contra cualquiera de nosotros, no dejemos nuestro lugar. ¿Por qué? Porque generalmente nos vamos a un lenguaje corporal que puede ser retador o insultativo, peor tantito. Por eso dice, no dejes tu lugar, para dar tiempo a que el gobernante se calme y uno no contestar impulsivamente, porque va a ser
muy malos resultados. Ahora, ¿por qué dice? Porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. Entonces, ¿para qué sirve la mansedumbre? Para evitar discusiones, desavenencias, conflictos o incluso divisiones. Tiene una parte muy práctica y muy útil dentro de lo que fue el pueblo de Dios, todo el éxodo hasta llegar a la tierra prometida, todo el tiempo que estuvieron allí y aún para nosotros en la iglesia. Ahora, en la regla de la última mención, para que vean perfectamente la concordancia de lo que Dios dice, y dice la regla de la última mención en Primera de Pedro 3:15, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados, observen, para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Esto habla de que cuando estamos hablando con otras personas en torno a asuntos espirituales, en torno a cosas de la palabra de Dios mismo, del Señor Jesucristo, Dios también, entonces no nos volvamos tan argumentativos y que seamos insidiosos o que establezcamos un pleito o que queramos ganar una discusión, porque bien puede ser que la discusión la ganemos, pero vamos a perder a la persona con la cual estamos teniendo una interlocución. Vean lo que dice el versículo 17, cuando Dios nos está dando esto en este pasaje de la última mención, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Esta virtud tiene el propósito central de que aquellas cosas que estamos dispuestos a soportar y a padecer tienen o dan como resultado que la obra que Dios trata de hacer con nosotros y a través de nosotros llegue a feliz término. Y a veces, como se dice, podremos ganar un round si queremos adornar nosotros, pero estamos perdiendo la batalla espiritual porque por andar de argumentativos, de pleitistas o de discutiendo, las personas nos van a cerrar sus oídos y entonces no avanza la obra de Cristo. Ahora, ya tenemos la regla de la primera mención aplicado. Dice, hará cesar grandes ofensas, la mansedumbre. La última dice que debemos estar dispuestos a presentar defensa. Nos sirve para argumentar con la palabra de Dios, pero con mucha tranquilidad, mucho equilibrio y con mucho respeto ante las personas esto. O sea, hay una perfecta coincidencia en estas, pero vean ustedes lo que es la regla de la plena mención. Y aquí hay dos plenas menciones en torno a lo que vamos a ver. Una es proféticamente hablando del Mesías. O sea, habla de las cualidades, características y actitudes que tendría el Mesías enviado de Dios, el Cristo. Y dice en Isaías, que está escribiendo aproximadamente entre 800 y 850 años antes de que el Señor Jesucristo naciera de una virgen en este planeta Tierra. Hablando de las características, dice en los versículos de 7 y 8, dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca.
como cordero fue llevado al matadero. ¿Cuál es la característica del cordero? Que no emite gemidos ni nada, va como si supiera que el sacrificio de él va a haber beneficios con su piel, con su carne, etcétera, y que cumple una función de vida. Dice, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca, como si la oveja fuera consciente que la lana que le esquilan a ella va a servir para cobertores, colchas, chaquetas, y completamente de acuerdo, porque eso también cumple un propósito de vida. Y habla de Jesucristo diciendo, por cárcel y por juicio fue quitado. Pero fíjense lo que dice enseguida, y su generación, ¿quién la contará? O sea, que está hablando de que el hecho de que Jesucristo fuera a tener el carácter que se estaba profetizando de él y las cualidades y virtudes tenían un propósito. Tenía que haber una gran generación que iba a ser muy difícil poderla contar por causa de esa cualidad de la mansedumbre que él tenía y de la cual es el máximo exponente. Dice, porque fue cortado de la tierra de los vivientes, o sea, cortado quiere decir violentamente sacado de aquí, y díganme si no, si fue crucificado. Dice, pero dice que ¿por qué? Por la rebelión de mi pueblo fue herido. Esa fue la causal por la que él tuvo este problema. Y se dispuso con los impíos su sepultura. Si ustedes ven toda la historia de los reyes de Israel y de Judá, todos tenían un lugar con sepulcros privilegiados que eran las sepulturas de los reyes. En el caso de Jesucristo, que era el Rey de Reyes y Señor de Señores y Maestro de Maestros, él fue, ni siquiera ese privilegio le dieron. Fue sepultado con los impíos. Y él había dicho que aún las zorras tienen una guarida donde vivir, pero el Hijo del Hombre no tuvo un lugar donde recostar su cabeza. Todo eso fue lo que él estuvo dispuesto a hacer con el propósito de que la humanidad entera, a través de ese sacrificio de él, se pudiera reconciliar con Dios. Dice, mas con los ricos fue en su muerte. Dice, y aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. ¿Qué quiere decir? Como cordero fue llevado al matadero y como oveja enmudeció delante de sus trasquiladores. Cayó completamente, no porque no tuviera argumentos, no porque no tuviera la razón, no porque fuera justo lo que le iban a hacer. Sin embargo, proféticamente se decía de él que esas serían las cualidades y características. Más adelante vamos a ver el cumplimiento de esa promesa. Ahora, el punto número 2. La mansedumbre es una virtud que debemos aprender. ¿Qué quiere decir esto? Que no nacemos con ella. No dudo que algunas personas cuyos padres, o el padre o la madre o los dos, tengan un carácter apacible y tranquilo, ellos puedan heredar genéticamente algunos rasgos de esa personalidad. Sin embargo, pasado el tiempo, empieza a hacer su labor la naturaleza carnal y cambian. Entonces, la mansedumbre es algo que debemos aprender. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Y vamos a ver dos ejemplos que son para mí íconos o prototipos de mansedumbre. Uno en el Antiguo Testamento y uno en el Nuevo Testamento y por toda la Biblia, que es el caso de Jesucristo. Pero vamos a ver el caso de Moisés. ¿Y por qué digo ícono? Porque Dios, el Padre, dio un testimonio en torno a él, que lo vamos a ver un poquito más tarde, y lo hace que sea el referente por excelencia, humanamente hablando, de la cualidad de la mansedumbre. Él tuvo que soportar
pecados de murmuración, de envidia, de orgullo, que llevaron a sus dos principales colaboradores, puestos por Dios mismo, en contra de él, hablando mal de él. Si vamos a Números 12, del 1 al 11, encontramos, y pongan mucha atención en el orden en que Dios narra a través de su palabra estos hechos que fueron reales, históricos. Dice Números 12, 1, María y Aarón hablaron contra Moisés. María y Aarón hablaron contra Moisés. Dice, a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Ahora, vamos a ver cómo esto de la mujer cusita, aquí está diciendo que María y Aarón hablaron contra Moisés. No hablaron de Moisés como una referencia, como un comentario. Dice que hablaron contra. Hablar contra es hablar de cosas que supuestamente o ha dicho o ha hecho Moisés que estuvieron mal. Hablaron contra Moisés, pero aquí tendieron ellos una cortina de humo. La mujer cusita. Una mujer cusita era una mujer etíope. Y digo que era una cortina, porque si lo que le querían reclamar era que Moisés no tuvo una esposa judía, pues ¿cómo iba a ser posible si los primeros 40 años de vida Moisés estuvo viviendo en Egipto y los segundos 40 años se los pasó en el desierto? Ahora, él tomó una mujer cusita. Si fuera que a María, que más o menos era de piel blanca, pues al fin judía, etcétera, le hubiera parecido mal que una mujer como esta mujer cusita, obviamente de piel morena, oscura, pues era etíope. Sabemos que los etíopes son de piel oscura. Dice, si esto fuera, estaría completamente fuera de lugar, porque Dios no hace acepción de personas. Ahora, ¿por qué era tan importante para Dios aclarar este punto de esta discordancia que estaba surgiendo entre María y Aarón, en ese orden que es muy importante? Acuérdense que en el Edén, ¿quién fue la que pecó primero? Eva. ¿Pero quién estuvo primero en el mundo? Adán. Pero ¿cómo? Con una manera tan fácil, la mujer condujo a Adán a un error que le ocasionó un pecado también serio a Adán. ¿Por qué? Porque él debió haber puesto orden y no lo hizo. Cometió el pecado de prevaricación. Ahora, aquí van a ver ustedes que se nos olvida frecuentemente, o no lo sabemos, o no lo hemos estudiado, cuando Dios le está diciendo por el profeta Oseas, ahorita voy a leer el pasaje, que Dios le dio al pueblo de Israel a Moisés, a Aarón y a María, y los envió delante del pueblo. Entonces María tenía, la hermana de Moisés y Aarón, un papel importante en el éxodo del pueblo mientras llegaban a la tierra de Canaán, a la tierra prometida. Y otra cosa muy importante, Moisés representaba al libertador y el caudillo que Dios había escogido para sacar al pueblo de Israel de la esclavitud a la que estaba sometido en Egipto. Aarón y su descendencia representaban el sacerdocio, y María representaba a los profetas. Vamos a ver más adelante que María, esta hermana de Aarón,
era una profetisa correctamente autorizada también por Dios. El punto importante es que cuando uno lee esto sin poner atención, bueno, uno podría pensar, es un pleito entre hermanos. De ninguna manera. Esto a Dios lo molestó bastante, y van a ver qué fue lo que Dios estuvo dispuesto a hacer e hizo. Ahora, tomando en cuenta que Dios había escogido a Moisés para libertar a su pueblo, obviamente él tenía una autoridad superior, pero después de la autoridad de Moisés, Aarón y María, representando al sacerdocio y a los profetas, eran el grupo más importante de autoridad después de Moisés. Imagínense ustedes, está comenzando una labor de meter a 2,5 millones de judíos, hacerlos caminar por el desierto, hombres, mujeres, niños, animales, ganado vacuno, ovejuno, etcétera, y lleva todo esto y hacerlos caminar para meterlos a la tierra prometida, ya de por sí era una labor bastante difícil y pesada. Pero si aparte los dos colaboradores principales que Dios le dio a Moisés ya estaban murmurando contra él, a espaldas de él, porque cuando estaban hablando María y Aarón en ese orden, no estaba Moisés presente. Y la cortina de humo que estaban poniendo ahí era la esposa que había escogido Moisés, esta mujer cusita. Pero luego sale realmente cuál era la dificultad que tenían María y Aarón contra Moisés. Fíjense en este versículo donde estamos leyendo, después de la mujer cusita, es el versículo 2. Y dijeron María y Aarón, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? ¿Qué sucedía? Ya está apareciendo el motivo real y quitando la cortina de humo que había. Ahora, ya había ahí envidia de por medio. Oye, Moisés, ¿no somos los tres los encargados de esta labor? La respuesta es no. No estamos colaborando, sí, pero yo voy con la autoridad y ustedes son mis colaboradores. Digo, eso no dijo Moisés, pero van a ver lo que Dios dijo, ¿verdad? Ya estaba diciendo, solamente entonces por ti, Moisés, nomás por él puede hablar Dios. Eso lo estaban cuestionando entre María y Aarón en ese orden. Ahora, aquí me brinco un pasaje que lo voy a sacar a relucir al último, y dice el versículo 4, luego dijo Jehová a Moisés y a Aarón y a María, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Era donde Dios se aparecía en la columna de nube. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo. Y llamó a Aarón y a María y salió. Oíd ahora mis palabras. Esto es, pon mucha atención en lo que les voy a decir. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él y claramente, no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Se acuerdan lo que le sucedería a cualquiera que se atreviera a ver la apariencia de Dios o que por error la viera? Era la muerte definitivamente. Pero aquí Dios está diciendo, en este caso con Moisés, dice, verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Ahí salió el contra.
Y dice Dios respecto a Moisés en el versículo que me brinqué en el 3, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Era todo un ícono. Era realmente, dicho por Dios, el hombre más manso que había en toda la tierra. Ahora vamos a comprobar para qué sirvió esa mansedumbre de Moisés. Dice, después de esto que leímos, dice el versículo 9, entonces, ya que le llamó la atención severamente Dios a María y Aarón, entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos, contra María y contra Aarón, y se fue, y la nube se apartó del tabernáculo, y aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró Aarón a María, y aquí que estaba leprosa. Dijo Aarón a Moisés, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. Dios identificó de dónde provenía aquella murmuración y quién estaba instigando esta envidia, este orgullo que habían ya degenerado en una rebelión. Uno dice, si estaban murmurando, ¿por qué Aarón no quedó leproso como María? Hay que entender que la lepra en ese tiempo era mortal por necesidad, no había cura. El que estaba leproso moría. Entonces, ¿qué le causó tanta molestia a Dios en contra de María? Siendo que era una hermana de Moisés y hermana de Aarón, y además era una profetisa. Ahorita les voy a dar el pasaje. Y tenía una función, y uno la puede entender. El pueblo se componía de hombres, de mujeres, de niños y de niñas, etc. Entonces, aparte de la sabiduría de Dios, que tenía que haber una persona que pudiera comunicarse y estar con mujeres, sus necesidades y todo lo demás, entonces era explicable que María tenía una función muy importante, pero además tenía un liderazgo muy importante. No me voy a ponerles todos los pasajes, no es la cuestión, pero lo tenía, se lo voy a dar para que ustedes los estudien. En Miqueas, capítulo 6, versículo 4 dice, le está diciendo Dios al pueblo de Israel, a través de este profeta menor Miqueas, porque yo te hice subir de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre te redimí, y envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a María, el caudillo libertador, el representante del sacerdocio y la representante de los profetas. Eso Dios lo hizo. Pero en Éxodo 15:20, y si leen ahí todo Éxodo 15, se van a dar de cuenta del liderazgo que María tenía sobre las mujeres de Israel. Dice, y María la profetisa, hermana de Aarón. Aquí es donde se nos da testimonio que ella era una profetisa que estaba autorizada por Dios. Y si leemos todo el capítulo nos damos cuenta que cuando ella salía a danzar y a cantar, todas las mujeres de Israel la seguían haciendo lo que ella hacía. O sea, era una mujer especial. Tenía un liderazgo manifiesto y predeterminado por Dios. Entonces, imagínense ustedes el problema. Si los dos colaboradores principales del líder, del caudillo, del que iba siendo responsable de transportar a todo el pueblo de Israel desde Egipto hasta la tierra de Canaán, en las primeras del cambio ya están murmurando, ya están con envidias, ya están con un orgullo, porque acaso nomás por ti habla, por nosotros no, qué función tenemos, etcétera. Y hermanos, vean ustedes la actitud de Moisés.
Me gusta mucho porque él dice lo siguiente: ya que ve el cuadro y cómo quedó la situación, dice la palabra de Dios en Números 12, en el versículo 13 y del 15 y 16. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo: te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. ¿Quién había sido el ofendido? Moisés. ¿Qué se estaba poniendo en duda? El liderazgo y autoridad de Moisés. ¿Quiénes lo estaban poniendo? Sus hermanos en la carne, pero también los establecidos por Dios como colaboradores de él. Ahorita vamos a hacer una aplicación práctica de esto en nuestras iglesias en la actualidad. Así, no obstante que Dios escuchó la petición de Moisés, María fue echada del campamento 7 días. Había todo un protocolo para cualquiera que se encontrara leproso, si sanaba o no, pero tenía que salir fuera para que no contaminara al resto del pueblo. Muy lógico. Iban de camino en el desierto, temperaturas de 45 grados. Todo ese tipo de infecciones es lógico que proliferen porque encuentran un caldo de cultivo para desarrollarse. Y ahora fíjense la consecuencia de que María fue expulsada del campamento por 7 días y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. Después, dice, el pueblo partió a Hazerot y acamparon en el desierto de Parán. ¿Qué sucede? Que no obstante que Moisés fue el ofendido, después se dio cuenta de esta murmuración, se dio cuenta que había envidia y orgullo de parte de sus hermanos, de parte de sus colaboradores. La primera reacción de él es: Padre, sánala ahora. Aquí vemos que un siervo de Dios, un siervo manso, perdona, olvida e intercede por él o por los ofensores con tal de no dañar la obra de Dios. Es obvio, no es rencilloso, no es rencoroso, no es reclamador y menos vengativo. Sepan, hermanos, que gran parte de las problemáticas en las iglesias, prácticamente por todas partes, es esa intolerancia, esa murmuración que muchas veces se hace y que muchas veces esa murmuración está encubierta en cortinas de humo, porque realmente suele haber mucha envidia de las personas en torno a las personas que Dios va poniendo en el liderazgo. Pero generalmente se envuelve eso dentro de algo que parece una discusión torpe, innecesaria, intrascendente, pero que como quiera Satanás la toma, la hace grande y llega, y ha llegado en muchas ocasiones hasta divisiones de grandes iglesias, incluso hasta acabar con ellas. ¿Para qué sirve la mansedumbre? Para que Dios nos provea ese tipo de tolerancia que se requiere para no perder el tiempo en discusiones frívolas, infructíferas, que tanto dañan a la obra. Vamos a ver adelante cómo hay una similitud tan grande en el ejemplo de Jesucristo en el Nuevo Testamento. Dijimos que íbamos a ver el cumplimiento de la promesa de Isaías, 850 años ahora después de que se hizo la promesa. Y vamos a ver la otra segunda plena mención en torno a Jesucristo. Fíjense, cuando él lo llevan a la cruz, iban líderes judíos, políticos romanos, soldados y espectadores
Y dice Lucas 23, 32 al 37, llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos, o sea, para ser crucificados. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron ahí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Dice, y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo, a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el Hijo de Dios. Él dice ser, nosotros no lo creemos, entonces este sí era un sí condicionativo. Si fuera cierto que eres el Cristo, pues sálvate a ti mismo de esto. Has hecho tantos milagros que no te puedas desclavar de la cruz y bajarte e irte caminando. Dice, los soldados centuriones que estaban ahí también le escarnecían. Quiere decir que los otros también, acercándose y presentándole vinagre y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Y es que en las palabras que dijo en la cruz, que no están consignadas en este pasaje, pero Jesucristo dijo, sed tengo, y en lugar de darle algún agua fresca o algo para mitigar la sed porque estaba crucificado, le dieron vinagre, lo cual pues hace arder completamente la boca. Ahora, vean la reacción de Jesús en el versículo 34. Lo saqué del pasaje para hacerlo notar al último. ¿Cómo reaccionó Jesús, que estaba siendo insultado, escarnecido por uno de los dos malhechores que estaban crucificados a su lado, por el pueblo, por los gobernantes, por los soldados, injustamente? Dice, Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Para eso sirve la mansedumbre, para no ser un reclamador, para no ser una persona. ¿Por qué? Porque Jesucristo decía, estoy dispuesto a todo esto, con tal de que se cumpla el plan redentor que Dios tiene para con la humanidad. Si Jesucristo se hubiera molestado, bastaba con que Él hubiera dado una orden y no requería de mucho. Cuando Sennacherib en un instante dice que un solo ángel mató a 185,000 del ejército de este rey perverso. Entonces, a una palabra de Jesús hubiera acabado absolutamente con todos los que estaban ahí y les hubiera demostrado, para que sepan que sí era Dios. Pero, ¿qué estaba en riesgo? La salvación de la humanidad. Si Él no cumple ese propósito divino, pues ¿cómo íbamos a ser salvos si era necesario que muriera un cordero como Él, como más adelante lo vamos a ver? Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Si esto no sucede, no se da la redención de la humanidad. Él fue manso, lo insultaron, le jalaron la barba, lo escupieron, lo alancearon, lo crucificaron y como cordero fue llevado al matadero, tal y como decía la profecía de Isaías 800 y pico de años antes. Enmudeció y no abrió su boca. Y todavía decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Es bueno irnos preguntando en todo esto, ¿cómo reaccionamos nosotros? Si pertenecemos a los ofensores, a los murmuradores, ¿cuántas Marías y cuántos Aarones tendremos adentro de nuestras iglesias, de nuestros grupos de crecimiento, de nuestras misiones? Ahora, ¿y cuántos también tendremos, como Moisés, como Jesucristo, que están dispuestos, o estamos, no lo sé, a decir, Padre, perdónalos
porque no saben lo que hacen. A orar por lo que nos ofenden, a seguir insistiendo, porque mejor es, dice la palabra de Dios, lo vamos a ver ahorita, que padezcáis un poco, si así es la voluntad de Dios, haciendo el bien que haciendo el mal. Pero vean ustedes, estamos en el punto donde decimos que la virtud de la mansedumbre es algo que tenemos que aprender. No nacemos con ella, más bien nacemos con la antigua naturaleza, con la naturaleza pecaminosa, y tendemos a reaccionar. El que me la hace, me la paga. Y todavía después, ya no ando buscando quién me la hizo, sino quién me la va a pagar. Un mal genio, un mal carácter, una persona impulsiva, una persona levantisca, brusco, dice pues no sé, pero por lo pronto aquí dejamos esto en claro. Vean las palabras de Jesucristo de Mateo 12:29. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y varias veces vamos a verlo, como siempre, la mansedumbre viene aparejada con humilde de corazón. Pero fíjense qué importante, aprended de mí. Está en un modo imperativo, no tenemos opción, no tenemos alternativa, debemos de hacerlo. ¿Por qué Jesucristo dice eso? Porque sabe que en forma natural no tenemos esa mansedumbre, no somos mansos, somos muy reclamadores. ¿Cómo se la pasó el pueblo de Israel todo el camino en el desierto? Reclamándole, ¿para qué nos sacabas de Egipto? Allá comíamos muy bien, estábamos muy bien, puras mentiras. Eran esclavos y tenían las peores labores. Pero así somos nosotros. Siempre estamos reclamando. Bueno, Dios, ¿estás conmigo o no estás conmigo? Estoy orando y parece que estoy orando al revés porque las cosas se me suceden mal. Y no nos ponemos a analizar qué es lo que no estamos haciendo bien. Pero lo más importante de esto es lo que sigue. Dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y ahí hay palabra que conecta el resto de la oración. Y hallaréis descanso para nuestras almas. La Biblia dice que somos espíritu, alma y cuerpo. El espíritu da testimonio de Dios y de la creación de Dios. El alma da testimonio de nosotros mismos, lo que realmente siento, lo que creo, lo que pienso. Me gustaba mucho una tira cómica del periódico, muy chiquita, pero uno se identificaba fácilmente con eso. Yo no sé si Carlos o alguien de aquí se acuerda de eso, se llamaba el doctor Merengue. Era una persona que era muy amable para hablar y muy cordial, pero cuando estaba que alguien lo había molestado y todo, entonces estaba una persona, era doctor y estaba atendiendo una paciente que ya lo traía loco y le salía de su cuerpo, salía lo que era el verdadero yo del doctor Merengue. Vieja necia, me tiene harto, y todas las palabras las ponía arriba, pero él, no, mire, hay que tener cuidado, pero le salía el otro yo del doctor Merengue, ¿verdad? Entonces, dice, el alma da testimonio de lo que realmente estamos pensando de una persona, de una situación, de un grupo, de un pastor, de un líder, etcétera. Y a veces lo queremos ocultar con palabras hipócritas o fingidas, pero dice, hallaréis descanso para vuestras almas, porque yo sé que si no perdono como Dios dice, voy a vivir amargado o en amargura. Entonces dice Dios, necesitas practicar esto para que descanses, para que te liberes. Dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, la mansedumbre se destaca como la virtud de quienes sufren agresión, estrechez, burla, escarnio, insultos, acusaciones, castigo o privación de la libertad e inclusive la muerte injustamente.
pero siempre con el propósito de cumplir la voluntad de Dios. ¿Recuerdan ustedes la palabra de Cristo? Padre, si es posible, pasa esta copa de mí. Esta copa era la crucifixión, era un juicio, y él no tenía culpa. Dijo, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es mejor que padezca a que no se lleve a cabo el acuerdo que teníamos tú y yo. Por último, y rapidito, nuestra actitud ante creyentes e incrédulos. Fíjense, ante creyentes. Fíjense lo que Dios nos pide a nosotros. Yo pues, decía Pablo, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre. Vuelven a juntarse estas dos cualidades. Soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, no porque por resignación, ya que le hago, ya está aquí en esta iglesia, pues ni modo, lo tengo que aguantar. No, así no. Dice, soportándose los unos a los otros en amor. Tengo que esperar, está en un proceso de crecimiento, tengo que apoyarlo, tengo que orar por él y pedir que Dios lo vaya bendiciendo. Hemos visto grandes cambios en algunas personas que nos llegaron precisamente con los antónimos de mansedumbre y de humildad. Pero fíjense para qué. Estamos hablando de la obra y estamos hablando para qué sirve la mansedumbre. Dice el versículo 3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Acuérdate, nuestra función es ganar almas para Cristo, discipularlas, capacitarlas para que a su vez ellos lo puedan hacer con otros. Entonces ten paciencia, porque si no hay esto, entonces no se va a dar lo de no estamos guardando la unidad. Es vital. ¿Por qué era vital para Dios que se arreglaran las cosas entre Moisés, María y Aarón? Porque tenían que estar unidos ellos tres en el liderazgo para cumplir el propósito de Dios de meter al pueblo de Israel en la tierra prometida. Nosotros, ¿para qué estamos en la iglesia? Precisamente para hacer discípulos, para ganar personas para Cristo, hacer discípulos, para capacitarlos, para prepararlos, con toda paciencia, como dice aquí, guardando la unidad en el Espíritu y el vínculo de la paz, para que ellos a su vez se puedan reproducir en otras personas que también los puedan enseñar igual con el mismo testimonio que vieron de nosotros. En 1 Corintios 6:7 dice, por cierto, en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. Está hablando en Corinto, en la iglesia de creyentes, que era la iglesia de Corinto, es un puerto de Grecia, que era una iglesia muy carnal. Dice, que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Fíjate en el objetivo. Estás discute y discute, y por tus discusiones mucha gente se aleja. Por tus enojos, por tus molestias, en lugar de ser tú un factor de unidad, eres un factor de desunión. Como estos que les dicen el Yodex. Yo creo que ni lo conocen todavía ustedes, ¿o sí? ¿Sí? Bueno. ¿Cuál es una de las virtudes del Yodex? Dice que desbarata las bolitas. Cuando hay un golpe, se lo pone uno y se va. Dice, bueno, hay cristianos que son como el Yodex. Llegan y desbaratan cualquier bolita, ¿verdad? Con sus afanes, el mal carácter, el mal genio, sus comentarios sarcásticos, nomás llegan y se van. Y a otros le dicen que son como el sol. Son una imagen de Cristo. No, como el sol. Nadie los puede ver. Entonces, eso no nos conviene definitivamente, ¿verdad? Entonces, dice, ¿por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Acuérdate, les decía, ustedes de Corinto, hay un propósito definido a través de la iglesia y a través de todos y cada uno de ustedes. Hay veces que mejor, mira, ya cállate, ahí déjalo. Dios te va a recompensar por eso, o va a hacer que la otra persona por sí mismo entienda que está mal, lo reconozca
y arregle las cosas. Eso es nuestra posición que debería ser y nuestra actitud ante los creyentes. ¿Qué ante los incrédulos? Miren lo que dice Pablo en Corintios, 2 Corintios 10:1. Dice: yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, no de Él, yo que estando presente ciertamente soy humilde, otra vez, entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros, que, dice, pues, aunque andamos en la carne, o sea, estamos en este cuerpo de carne todavía, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. A veces cuando estamos testificando, empezamos a criticar una serie de cosas de la otra religión y de la otra, y estamos llenos de conocimientos, y bueno, estamos poniendo a aquella persona, cada vez se va haciendo más chiquita delante de nosotros, pero más molesta. Dice, no podemos atender este tipo de necesidades y de personas con argumentos carnales. Nosotros tenemos que usar las armas que Dios nos da de su palabra, de la oración, de la consistencia. ¿Para qué? Dice, poderosos en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Cuáles fortalezas? Las que tiene Satanás en los incrédulos, precisamente, que no dejan penetrar la luz de la gloria de la paz de Jesucristo. ¿Y para qué sirven? Dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. No debemos de tomar en lo personal estas cuestiones. Cuando nos están ofendiendo a nosotros, no nos están ofendiendo a nosotros, están ofendiendo a Dios. Entonces, no debemos de personalizar ese tipo de cosas. Debemos, aquí dice la palabra de Dios, que debemos ser muy hábiles para presentar los argumentos de Dios con amabilidad, con amor, con cariño, sabiendo que si esa persona entiende, es otra persona que se gana a los pies de Cristo. En 1 Corintios 4:11 dice, porque nosotros que vivimos, siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Dice, mira, muere a ti mismo. Un muerto no siente insultos, agravios, piquetes, ni nada. Tú haz como que estás muerto carnalmente hablando, con tal de que el evangelio de Jesucristo progrese y camine. No tenemos que testificar en base a los errores de las religiones ni de los defectos de las personas, sino mostrando la bendición de confiar nuestras vidas a Cristo Jesús. Hermanos, si aprendemos algo de esto, créanmelo que aprendimos bastante. ¿Por qué? Porque estamos para edificar, estamos para construir, y Jesucristo fue el que dijo, el que no junta conmigo, desparrama, y el que no construye conmigo, destruye. Entonces, si tomamos esa posición y tenemos conciencia de esto, vamos a ser instrumentos valiosos en las manos de Jesucristo. Dejémonos de problemas, de estar viendo los defectos de los demás, peor tantito, de criticarlos. No es la función que Dios y Jesucristo nos asignaron dentro de la iglesia. Son cuestiones muy diferentes que se arreglan con amor, con dominio propio y sobre todo entendiendo que la obra de Dios debe de estar por encima de nuestro carácter, de nuestros intereses personales y aún de las ofensas que nos puedan hacer. Que Dios los bendiga. Muchas gracias por esto y bueno, aquí terminamos. Quizás esto nos pueda ser de mucha utilidad
en el desempeño de nuestros ministerios en las iglesias donde estamos colaborando. Que Dios los bendiga.